Bueno, vamos a continuar hablando del caso de Agostina Vega, este caso que está conmocionando enormemente a la Argentina. Y vamos a continuar desde donde nos quedamos en el video anterior. Este es un video igual en general de actualización de todo lo que estuvo sucediendo en estos últimos días. Es un análisis bastante detallado y está muy interesante, también muy duro, porque vamos a estar viendo cosas, bueno, que son bastante fuertes en relación al caso, pero datos e informaciones que es importante saber, ¿no? Es importante saber hacia dónde está yendo toda la investigación y las cosas que están saliendo a la luz a través de este caso. Así que, bueno, vamos a empezar rápido porque hay demasiada información. Como sabemos todos, a partir del momento en el cual el remis deja a Agostina en la casa de Barrelier, ella desaparece por completo. Pero Barrelier en ningún momento se escondió, se apartó, guardó silencio, no, nada que ver. Y hoy en día, con toda la información que tenemos, podemos entender mejor qué fue lo que él realmente hizo durante esos primeros días en los cuales Agostina estaba desaparecida y estaban iniciando las investigaciones. Barrelier desde un principio estableció una narrativa específicamente hecha para ganar tiempo. Durante 3 días enteros, esos primeros 3 días, su versión era que Agostina efectivamente sí lo había contactado esa noche porque le faltaba dinero para pagar el remis. Él afirmó que salió a la calle, se encontró con ella en el remis, le dio el dinero y que tras ese breve intercambio, ella le confesó que iba a encontrarse con un chico llamado Franco. Y quizás a muchos les suene este nombre porque el padre de Agostina justamente denunció en una conferencia de prensa que Barrelier toda la hora le mencionaba a este tal Franco como para justamente ir desviando la investigación. Además dijo que Agostina se había ido en un auto color rojo. Y esa especificidad, decir un auto rojo y además dar el nombre de Franco, es de un nivel de perversidad increíble. Además, es escalofriante el pensar que Barrelier le sostuvo esta versión en la cara a la madre de Agostina, en esas primeras horas críticas de búsqueda. Incluso también se lo repitió, como les decía, a Gabriel Vega, el padre de Agostina. Pero a nivel psicológico y de recursos policiales, ¿cómo impactó que el ahora principal sospechoso desvíe la investigación desde el momento 1, inventando y diciendo todo esto del auto rojo y demás? Desde el análisis del comportamiento criminal, plantar detalles tan específicos como el color de un auto, el nombre de una persona y así, tiene un propósito operativo muy claro que es despistar básicamente. Es crear un señuelo muy específico, en general obligar a la policía a desviar recursos críticos hacia ese lado. En las primeras horas, que sabemos que son vitales para cualquier persona desaparecida, se activó el alerta Sofía. Pero toda esa maquinaria estatal, lamentablemente para ese momento estaba contaminada. Pues estaban buscando un auto que no existía y a una persona, un tal Franco, que no existía. Así, mientras la familia y la policía perseguían esa pista falsa, Barrelier ganaba eso que tanto quería, que era tiempo. Pero finalmente, cuando los investigadores logran conseguir el registro de una de las cámaras de seguridad de la zona donde Barrelier vivía, como todos saben, se distingue claramente que Agostina ingresó a la casa de Barrelier, pero lógicamente ninguna de las cámaras la muestra salir. En cuanto a la justicia tuvo esa prueba que es básicamente irrefutable, ahí fue cuando toda la estructura de mentiras de Barrelier se terminó desmoronando. Y cuando se confronta a un sospechoso con una evidencia que destruye completamente su versión o su coartada, la reacción más habitual es intentar como ajustar la mentira. Y eso fue tal cual lo que Barrelier hizo. Viéndose totalmente acorralado con las imágenes de las cámaras de seguridad, admitió que Agostina sí entró a su casa, pero alegó que solamente estuvo unos minutos y después se fue. Sin embargo, para ese instante la investigación ya había activado otra herramienta forense que hacía insostenible esta nueva excusa que Barrelier estaba poniendo. Y esa herramienta era la triangulación de antenas telefónicas. Estas nuevas investigaciones, estos datos develaron que el celular de Agostina estuvo estático dentro del perímetro de la casa de Barrelier durante 3 horas consecutivas, antes de apagarse por completo. Por ende, era lógico que Barrelier nuevamente estaba mintiendo. Y así la policía lo fue descubriendo hasta que el día 30 de mayo, como muchos ya saben lamentablemente, rastreando a un vehículo sospechoso que aparecía en otra cámara de seguridad, la policía llegó a aquel descampado donde fueron encontrados los restos de Agostina Vega.
Y hablando, por desgracia, de restos, hay nuevos datos hoy en día que surgieron con respecto a la autopsia. Datos nuevos en comparación a los que les comenté en el video anterior. Como sabemos, en general, los detalles preliminares de la autopsia documentan cosas muy feas, cosas espantosas. Se dice que Agostina sufrió de asfixia mecánica, posibles signos de abu y desmembramiento post-morte. Eso quiere decir que básicamente intentaron, o mejor dicho, que la descuartizaron después de que ella perdió la vida. Es decir, estamos hablando de un nivel de violencia, crueldad, maldad, no sé, extremo. Ahora hay que tener en cuenta que todo esto que le hicieron a Agostina no es algo que se hace en 10 minutos, te desocupas, dejas todo acomodado y ya está. O sea, no, es lógico que no. Ni de casualidad. Requiere un espacio físico de cierto tamaño, transporte y sobre todo necesitas tiempo libre sin interrupciones. Barrelier, como sabemos, no vivía en una casa ahí solo y aislado del universo. Él vivía en una casa que compartía con otras personas en una zona residencial. Y además, como todos sabrán, utilizó un auto muy particular para trasladar los restos de Agostina desde su casa hasta aquel descampado donde los abandonó. Y es en base a estas informaciones que la policía hizo los últimos 2 arrestos en torno a este caso. Primero vamos a hablar de Soledad Andreani. Ella es la expareja de Barrelier. Y como quizás muchos sabrán ya también, es la propietaria del auto Ford Ka negro. Ese auto, el mismo que utilizó Barrelier para trasladar, como les decía, los restos de Agostina desde su casa hasta el descampado. Se sabe además que este sujeto permaneció en esa zona por aproximadamente 30 minutos y después se fue, como el tiempo exacto para abandonar los restos ahí y no hacer otra cosa. Ahora, esta mujer, Soledad, cuando se descubrió que ella era la dueña del auto negro en cuestión, dio varias entrevistas en televisión. Aparecía llorando, presentándose como, no sé, una víctima más de las manipulaciones de este tipo, y en general así, ¿no? Como utilizando esta estrategia. Su explicación inicial fue que él, Barrelier, le había pedido el auto prestado como una urgencia, porque necesitaba llevarle ropa a un tío que acababa de sufrir un accidente. Soledad aseguró que ella no tenía ni idea de a la final para qué terminó utilizando ese vehículo cuando ella accedió a prestárselo. Pero la querella, o sea, los abogados que representan a la familia de Agostina, señaló inconsistencias que destruyen por completo esa imagen de inocencia que Soledad quería plantear desde un principio. ¿Cómo qué? Bueno, el principal elemento es lo que sucede inmediatamente después de que el auto es devuelto a Soledad, la dueña. Según los registros, esta mujer mandó a su hijo a lavar el interior del auto en un lavadero en el barrio Los Pinos, dice. O sea, como que justo lo mandó a lavar en cuanto se lo devolvieron, una cosa medio extraña, ¿no? Pero lo más revelador es el nivel de involucramiento que tuvo ella y su actitud durante un encuentro con Gabriel Vega, el padre de Agostina. Gabriel en realidad fue como a confrontar a Barrelier. Soledad estaba ahí presente y no estaba ahí como una observadora pasiva, sino todo lo contrario. Los testimonios indican que ella intervenía constantemente. Reconducía la conversación y hasta le completaba las frases a Barrelier, se dice, cada vez que él parecía como perder el hilo de su propia mentira. Actuaba como una especie de escudo discursivo para él, por así decirlo. Y ese comportamiento encaja perfectamente con lo que en criminología se considera como participación activa en el mantenimiento de una coartada. Es por todo esto que hace pocos días la justicia tomó la decisión de arrestar a esta mujer por toda esta cantidad de pruebas que tienen en su contra que parecerían indicar que ella claramente participó en intentar encubrir todo lo que le habían hecho a Agostina Vega. Y por otro lado tenemos a la otra persona detenida, que sería la siguiente. Esto se los comenté un poco en un pequeño fragmento de actualización que les subí en un video anterior, pero como les dije en el video era algo muy así nomás, ya que lo vamos a ver con detalle ahora, es decir, en este preciso momento. Entonces, esta segunda persona nueva detenida sería Osvaldo Faceta o Facheta, no sé muy bien cómo se pronunciará, de 47 años. ¿Y quién era este sujeto? Bueno, era un inquilino de esa casa en donde Barrelier vivía, porque como les comenté, él no vivía solo, vivía con varios inquilinos. Él se dice alquilaba una habitación en la planta baja,
justo, escuchen esto, al lado de la puerta de entrada principal. Y les digo, la declaración que él dio en un principio sobre lo que pasó esa trágica noche es prácticamente un insulto a la inteligencia básica, les diría. ¿Qué dijo exactamente este tipo? Bueno, según él, el día de los hechos salió a trabajar a un kiosco a las 9 de la noche y volvió recién a las 6 de la mañana. ¡Ay, justito! Chicos, justo cuando pasó todo, él estaba afuera, justo, miren qué loco, ¿no? El tiempo perfecto para que el otro cometa el crimen y todo, ¿no? Después, Facetta afirmó que más tarde, cuando ya se había declarado que Agostina estaba desaparecida y todo, él la acompañó a la madre a hacer unos trámites de la denuncia. Un amor de tipo. Él se presentaba, ay, yo justo me fui a trabajar y cuando volví me enteré de todo y acompañé a la madre a hacer la denuncia. Él se presentaba como un santo samaritano. Después comentó que de hacer todo esto se fue a tomar una cerveza con un amigo. Y al volver a su casa para dormir, atención a esto, el único detalle fuera de lo común que encontró es que en su cama había un cobertor distinto al gris oscuro que él solía utilizar. O sea, pensemos un poco en lo descabellado que es creer o pensar en esta versión. Es bastante absurdo en realidad, porque si repasamos los hechos, estamos hablando de que en esa casa sucedió un crimen atroz, una asfixia seguido de un desmembramiento del cuerpo y finalmente una limpieza profunda dentro de toda la casa realizada con productos químicos. Y estamos hablando de que todo esto pasó en una casa normal, ¿entienden? En una casa absolutamente normal, no en un búnker ahí totalmente insonorizado, en donde no ves nada, o sea, no. Y me vas a decir que con semejante escena, semejante situación, vos vas a volver a la casa después de todo eso y lo único que vas a notar de distinto es un acolchado diferente en tu cama. O sea, es que es absurdo, en serio les digo. Pero bueno, lógicamente que la justicia tuvo en consideración que esto era bastante tonto y encontraron además otras pruebas en su contra y por eso tomaron la decisión de arrestarlo por nuevamente encubrimiento, ¿no? De eso es lo que se los está acusando a estos últimos dos detenidos, tanto Soledad como Facetta o Facetta, no sé cómo se pronunciará su apellido. Y hablando de este tema, de lo que pasó lamentablemente dentro de esa casa, hay nueva información justamente de eso. Hay muchos más detalles y fotos de qué pasó, ¿no? Ahí adentro y son detalles macabros. Les digo, si no quieren ver nada, sáltense por unos minutitos el video, porque es un poco fuerte lo que vamos a hablar ahora, pero es información, parte de la información que salió del caso y por eso se las traigo, se las comento. Por acá les van a estar apareciendo fotos, según publicó Clarín, como pueden ver, de lo que sería el exterior y el interior de la casa de Barrelier, donde sucedieron los hechos. Y bueno, se las voy a estar mostrando mientras les comento la siguiente información que les decía. Como les dije, se comprobó prácticamente ya de que Barrelier o los involucrados en sí intentaron limpiar toda esa casa después de los hechos. Utilizaron lavandina y otros detergentes, como que la limpiaron bastante, ¿no? Hicieron una limpieza exhaustiva. Cualquier persona capaz que no sabe mucho del tema, pensaría que eso puede borrar por completo los rastros de lo que hiciste, o al menos en su gran medida, como para zafar. Pero los peritos dentro de la casa de Barrelier aplicaron luminol. Y para los que no conocen mucho sobre el detalle técnico de esta prueba, el luminol reacciona específicamente con el hierro presente en la hemoglobina de la sangre. Entonces no importa cuánto frotes el piso o cuánta lavandina uses. De hecho, leí que incluso algunos productos de limpieza a veces hacen que el luminol reaccione aún más todavía. Es así, entonces no importa cuánto limpies, el luminol va a terminar reaccionando, o lo más probable es que termine reaccionando. Y como que queda en evidencia todo lo que hiciste, porque lo que hace el luminol es justamente como iluminar, ¿no?, esas áreas donde antes hubo líquido rojo. Y se comenta que la casa de Barrelier se iluminó y se iluminó entera, chicos. Ay, es que esto es muy fuerte de decir. Miren, les dije que se salten si no querían esta partecita del video y hasta a mí me está costando decirlo. Había material genético esparcido por todos lados. Y obviamente esto desmiente cualquier tipo de versión de normalidad. Como les decía, no tiene sentido lo que decía Facetta de que él entró y el único cambio que notó en esa casa era que el acolchado de su cama había cambiado. Porque no puede ser que minutos antes haya pasado una cosa de este tipo y vos no veas nada distinto en la casa, nada que te llame la atención con semejante barbaridad que acababa de pasar.
Y esto en particular nos devela como, en parte, la verdadera naturaleza que tiene el encubrimiento. Porque a menudo podemos pensar que es algo más como en las películas, de que el encubridor es alguien que va y cava el pozo así y todo eso y está ahí al lado del criminal. Y no siempre sucede de esa forma. En la realidad judicial, muchas veces la complicidad suele tomar la forma de una inacción deliberada, como sucedió posiblemente en este caso. El elegir, por ejemplo, ignorar el olor a químicos que puedes llegar a sentir en una casa, capaz de haber visto sangre, X cosa, es en definitiva una ceguera voluntaria que permite que el perpetrador opere o siga operando. Si Faceta no está involucrado en el hecho de otra manera que aún no sabemos y solamente fue una persona que llegó a la casa e ignoró lo que pasaba, de todos modos es un encubridor, porque como les digo, es ilógico pensar que el tipo este haya llegado ese día y no haya encontrado nada distinto. No tiene coherencia alguna. Ahora tenemos que volver a hablar del principalísimo sospechoso en todo esto. Del propio Barrelier, porque salieron nuevas informaciones sobre quién es este tipo realmente. Y como comentamos un poco en el video anterior, ahora hay más información sobre eso. Él fue acusado de un hecho de violencia tan solo un año antes de lo que pasó con Agostina. En esa misma casa que les acabo de mostrar, se dice que él privó de la libertad a una joven de 21 años. Según el expediente de ese caso, él la amenazó, la obligó a quitarse la ropa, la ató de pies y manos y le tapó la boca con cinta adhesiva. O sea, un modus operandi que podríamos considerar que es muy parecido. La diferencia en todo este caso es que esa joven logró escapar. Logró liberarse y se comenta que salió corriendo semi-desnuda hacia la calle, donde logró pedir auxilio y ahí los vecinos llamaron a la policía. A Barrelier, lógicamente, después de todo esto lo detuvieron ahí, sí, obvio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que quedó libre? O sea, ¿cómo un año después el tipo estaba libre en su casa, como si nada, y encima volviendo a hacer estas cosas espantosas? ¿Qué pasó? En aquel momento el fiscal procesó el caso, pero decidió otorgarle la libertad bajo fianza por 5 millones de pesos. Y ustedes dirán, 5 millones de pesos vale lo que le hicieron a esta chica y lo que le hicieron a Agostina, prácticamente. Parece que sí. La realidad es que Barrelier consiguió quien le pague esos 5 millones y el tipo quedó libre a los 20 días. 20 días. Libre, como si nada. Y ustedes dirán, ¿cómo le van a permitir una libertad bajo fianza a un tipo que hace algo así? Y sí, ¿qué vieron en ese momento, digamos? Pensaban que como el tipo tenía un domicilio fijo y además tenía la plata para pagar la fianza, no había ningún tipo de riesgo en que él esté libre. Que podían investigar la causa mientras él esté libre. ¿De dónde estás jodiendo? En serio, ¿cómo dejas libre a un tipo así que es obvio o lo más evidente es que va a volver a cometer un hecho muy parecido? O sea, al tomar esa decisión estás dejando en peligro a un montón de mujeres. O sea, estás soltando a un tipo así, dejándolo, hace lo que quiera, chabón. O sea, es como que es una locura. Pero lamentablemente así funciona la justicia actualmente. Lo dejaron en libertad ignorando completamente el nivel de peligrosidad que tenía de este tipo. Y esa desconexión burocrática no solo se limitó al Poder Judicial, sino que también alcanzó a la municipalidad. Porque sí, escuchen esto. Incluso después de estar 20 días preso, sí, él estuvo 20 días preso, lo liberaron, pero estuvo esos 20 días, este sujeto seguía manteniendo su trabajo, que era en el Estado. Él trabajaba, se dice, como servidor urbano para la Municipalidad de Córdoba. Básicamente era el personal contratado para realizar tareas de mantenimiento en la vía pública. O sea, ustedes imagínense que el tipo desaparece por 20 días porque está preso por un secuestro, no por cualquier tontería. Y nadie de recursos humanos, se pone a pensar ustedes, nadie de recursos humanos se dio cuenta de que él faltaba y se preguntó dónde estaba, se fijó, no sé, nada, ¿no? No se enteraron, no les llegó la información a los de recursos humanos que uno de sus empleados estaba preso, no sé, ¿qué onda? Bueno, la realidad es que no, porque el departamento, se dice, de recursos humanos no tiene integración automática con los registros de la fiscalía. Entonces vos puedes estar preso 20 días, salir, presentar un certificado médico y decir, mira, estuve enfermo, y nunca se van a enterar que estuviste preso.
y menos de que estuviste preso por secuestrar a una chica, o sea, menos todavía. Entonces, no solamente Barrelier volvió a su casita feliz, sino que además siguió trabajando, siguió viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Y así fue como les decía, dejaron a un tipo ahí totalmente hábil para poder volver a cometer estos hechos, y fue lo que hizo, nada más que esta vez terminó muchísimo peor, porque en esta ocasión su víctima lógicamente era mucho más joven, no logró escapar y lamentablemente todo terminó de la peor manera. Hubo una marcha masiva bajo la consigna de Ni Una Menos, como muchos quizás se habrán enterado, liderada por los abuelos de Agostina. Apuntaron en esa marcha específicamente contra el fiscal por el manejo de la investigación actual, y obviamente que sí fueron en contra de Iván Rodríguez, el fiscal que firmó la liberación de Barrelier hace un año, cuando pasó lo de la otra chica que les conté. Y lo digo al nombre de este fiscal porque la verdad, porque no lo voy a decir, ¿no? Con lo que hizo. También surgieron pedidos formales de renuncia para el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba. Y volviendo a hablar de Córdoba, ahora tenemos que pasar a comentar sobre un tema muy delicado, muy fuerte y tremendo, que puede estar altamente relacionado con lo que le pasó a Agostina, y les diría, podría destapar algo gigantesco y oscurísimo detrás de este caso. La investigación por el caso de Agostina Vega ha destapado recientemente denuncias sobre una presunta red de pro y explo-al, presuntamente operando desde el Guachita Bar, un bar del cual pueden estar viendo las fotos por acá. Este bar está ubicado en Nueva Córdoba, se dice, y está vinculado con el mismo el principal sospechoso, es decir, Barrelier. Según testigos y fuentes de investigación, se dice que detrás de la barra de este Guachita Bar funcionaba una puerta secreta que daba acceso a un espacio donde se ofrecían servicios, ya saben de qué tipo. Se dice que operaba lógicamente de forma clandestina y presuntamente utilizando menores, ¿no? Pequeños humanos. Ustedes ya saben que tengo que cambiar todas las palabras por YouTube, así que perdónenme si suena un poco extraña la forma de decirlo. ¿Y por qué Barrelier está involucrado? Bueno, porque adivinen quién trabajaba allí, en ese Guachita Bar. No era Barrelier el que trabajaba ahí, ¿eh? Bueno, cuando el programa deje, ahí está. La que trabajaba ahí era Soledad, la expareja de Barrelier y la dueña del auto negro en el cual fueron trasladados los restos, ¿no? Todo lo que vimos recién. Ella se dice que trabajaba activamente ahí, se presentaba públicamente como encargada o productora de eventos. Y obviamente que todo esto colocó directamente a este comercio bajo la lupa judicial. También se comentó, según algunas fuentes, que detrás de este bar existía esta presunta red que no solamente trabajaba ahí dentro del bar, sino que muchas veces llevaba a mujeres jóvenes a estancias y cabañas fuera de la ciudad. Ahora, ¿se acuerdan en el primer video que les hice del caso, cuando ni siquiera se había encontrado el cuerpo de Agostina? Les comenté que la madre tenía la hipótesis de que a su hija le habían llevado una red de trata. Y bueno, justo sucede que está pasando todo esto que parece que está relacionado con eso. Entonces es como que llama la atención, ¿no? A raíz de esta conexión intervinieron el bar. El lugar terminó siendo clausurado, aunque sí se comenta que en realidad lo clausuraron inicialmente por irregularidades edilicias, modificaciones estructurales no declaradas y fallas de seguridad. Paralelamente, la justicia ahora se encuentra investigando si estas denuncias que se están haciendo son reales, si efectivamente este lugar era utilizado para operar haciendo, este tipo de cosas que ya hablamos. Por su parte, la administración del Guachitas Bar se dice que emitió un comunicado oficial despegándose del caso y asegurando que ni Barrelier ni Andreani, no sé si está bien Andreani, Soledad Andreani, que sería la ex amante de Barrelier, forman parte de la sociedad comercial y que ellos cooperaron con todos los allanamientos. Bueno, a modo general, eso fue todo lo que estuvo pasando, como lo más importante que sucedió en torno al caso de Agostina Vega en el último tiempo. Quizás desde que grabo este video hasta que lo publique, que es un día el que pasa, pero como este caso está muy viral y muy reciente, surgen muchas noticias, quizás ya haya pasado algo relevante, importante, por ende, si sucedió algo así, se los voy a estar dejando, ya sea en un cartelito de aquí, o si ni siquiera llego a poner el cartelito, esa información les va a aparecer en un comentario fijado.
hasta que obviamente les traiga el próximo video de actualización donde vamos a analizar todo a detalle como hicimos en este. Así que así, chicos, está avanzando el caso de Agustina Vega. Coméntenme ustedes qué vienen opinando en torno a esto, además de, lógicamente, ser conscientes de que es un caso absolutamente horroroso y que lo que más bronca da es, les digo, se podría haber evitado si no lo largaban a este tipo. Porque ya cuántas veces no vimos, porque vimos muchos en este canal desde el 2018, analizamos casos policiales y es como cuántas veces no vimos historias así donde personas así que cometen delitos son liberadas a los días y obviamente lo vuelven a hacer. Y no sé, es como que cuántas veces tiene que suceder para que de una vez te des cuenta de que esa persona es un peligro y que no tiene que estar en la sociedad. O sea, cuántas veces tiene que pasar. Por la plata todo se logra, ¿no? Y este Barrelier de miércoles lamentablemente pagó esa fianza, tenía ciertas conexiones, parece, y quedó libre para hacer lo que quería hacer. Y así, lamentablemente, quien terminó pagando fue Agustina, una niña totalmente inocente que hoy en día tendría que estar viviendo la vida de una chica de 14 años totalmente normal y no lo puede hacer. Así que esperemos que este caso sea un antes y un después, esperemos justicia y vamos a seguir, lógicamente, ¿no? Como sociedad, esperando todos esos cambios y en el canal vamos a seguir atentos a lo que siga pasando con el caso de Agustina Vega en los próximos días.